Muy buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Nuestra entrega a esta hora de la mañana geopolítica, este martes que contamos ya 2 del mes de febrero. Estamos acá para compartir con ustedes el contenido de geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país. También lo pueden seguir a través de lanaciondominicana.tv y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online. Se repite a las 4 de la tarde. Y también repetimos en nuestras redes sociales. Y aquí estamos este martes para ver lo que ha ocurrido hasta esta hora y cómo están los acontecimientos desde el día de ayer. Martes 2, el mes número 2 del año 21. Así que gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a conversar. Vamos a estar pendientes para que no nos ocurra lo que sucedió ayer con el doctor Manuel María Mercedes, que estaba en línea y no nos dábamos cuenta. Vamos a conversar más adelante con el doctor Daniel Bertré, abogado, político, historiador, poeta. Daniel tiene muchísimas facetas importantes. Vamos a hablar con él más adelante básicamente sobre política. Y entonces, antes de, como siempre, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día y las próximas 24 horas. Al efecto, dice la Oficina Nacional de Meteorología en su parte meteorológico emitido en la mañana que este martes las condiciones del tiempo, las primeras horas del día serán mayormente de buen tiempo sobre el país, pero llegada la tarde y debido a la incidencia tanto de un sistema frontal como una vaguada, las condiciones meteorológicas se tornarán inestables, por lo que se pronostica la incidencia de aguaceros que pueden ser de moderados a fuertes, que tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones norte, noreste, noroeste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. El resto del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, permanecerá bajo las condiciones de escasas y significativas lluvias. Entonces, luego seguirán hasta la madrugada de mañana condiciones de inestabilidad asociada al sistema frontal y la vaguada. Eso nos informa la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAME, sobre el estado del tiempo. Y que no hay mucha en la mañana, pero en la tarde sí puede llover ligeramente o fuertemente en algunas zonas del país. Estén prevenidos. Yo quiero hablar un poco. Yo soy fronterizo, ¿verdad? Como yo soy fronterizo, yo tengo que defender la frontera. Y aunque no lo fuera, también defendería la frontera, porque la frontera es un espacio geográfico muy marginal
o más bien marginado. Es marginal de por sí, además es marginado. Tanto así que hubo un momento que a los militares y los policías que los trasladaban a la frontera lo veían como un castigo. Vamos a mandar al coronel Nelson Encarnación a comandar en la frontera. Y todo el mundo comenzaba, bueno, no llegaban, no mandaban coroneles por ahí, capitán. Como por ejemplo el capitán que me quiso asesinar en Pedernales, ese desgraciado. Anda un hijo por ahí aspirando, pues yo, bueno, las penas y las culpas y las acciones son personales. Pero ese individuo, que si está muerto está en el infierno, y si no, cuando se muera va para el infierno, porque hizo mucho daño a los estudiantes de esa zona. No me asesinó porque, bueno, algo intervino. Bien, es un caso aparte. Pero en la frontera mandaban a los militares, como decía, para castigarlos por alguna... Le caía mal a algún superior, etcétera. Muchísimas cosas. Bueno, luego eso fue evolucionando y la frontera, para muchos militares, no para los militares, para muchos militares y policías, estar en la frontera pasó de un castigo a un premio. ¿Por qué? Porque se las arreglaban para hacerse de un dinero mediante tráfico de personas. Ellos traficaban, ellos no traficando, pero permitiendo el tráfico de las personas, tráfico de todo lo que ingresa por la frontera, etcétera. Un desastre total. Pero lo que yo me quiero referir es a la parte social y económica de la frontera. Bueno, en el año 2001 se aprobó una ley que la marcaron 2801, que establece una zona de incentivo empresarial para todos los negocios, las empresas que quisieran establecerse en la frontera tenían o tienen, mediante esa ley, que ya se venció, pero que se está readecuando y está para aprobación en la Cámara de Diputados. El Senado lo aprobó. Bueno, esa ley prevé incentivos, reitero, para las empresas que se establezcan allí. Pero hace un tiempo, dice Antonio Marte que fue desde el principio que comenzaron a bombardear esa ley. Pero ahora, con ocasión de que ya se va a vencer y que hay que renovarla, sí vuelve el cabildeo para que esa ley sea derogada. De sectores empresariales que tienen, porque la ley no es excluyente, no dice esta empresa, aquella, no. Las empresas que quieran establecerse en la frontera tienen los incentivos que acuerda esa ley. Están bombardeándola para que no se prorrogue. Y si se prorroga, que sea mediatizada, que sea desnaturalizada. ¿Por qué se quejan de que empresas que se han establecido en la frontera supuestamente hacen comercio desleal? Porque tienen incentivos, tienen muchísimas facilidades y eso les permite producir a menor costo y pueden vender prácticamente haciendo dumping. Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira, es un alegato de gente, empresarios que no se aprovecharon de la ley, y reitero, sin ningún obstáculo, porque la ley es abierta, y entonces están alegando esa supuesta práctica
desleal vendiendo a menor costo. Que reitero, eso es mentira. Porque algunas empresas, y por ejemplo, una de las más grandes que hay, que es una de las que más carpeta ha recibido, es una embotelladora de refresco, soda y esa cosa. Y yo creo que los refrescos que vende esa compañía son al mismo precio que las otras. Creo yo. Hay que investigar eso. Yo voy a investigar a ver si son más baratos. Aquí en la capital son más baratos. En todos los sitios. Son más baratos. Sí. Ok. ¿Y por qué las otras refresqueras no se van y se instalan también en la frontera? Y aprovechan la ley. Sí. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos. Eso es muy complejo porque pasa que mucha gente real y efectivamente aprovechó la ley de incentivo para camuflajearla y recibir grandes beneficios, pero en el sentido general hay grandes beneficios reales de empresas que les sirven a la región. No, esa ley no debe permanecer por un tiempo. Ahora, debe haber mecanismos para que esa ley se mantenga. Claro. Y que la amplíen. Claro. Debe haber mecanismos para que tenga control sobre algunas personas que aprovechan eso para distraer por algún otro lado con empresas asociadas recibiendo beneficios no estando allá, sino dejando su matriz aquí. Su matriz es aquí. Aprovechan con algunas cosas allá, pero es un camuflaje que hacen. Bueno, eso es verdad también. El Estado tiene los mecanismos para evitar que eso ocurra. Claro. Ahora, porque haya un escape, no se puede castigar a una zona que no tiene mayor atractivo para las empresas, porque la historia lo señala, que ¿dónde están las grandes empresas que hay en la frontera? Claro. ¿No hay? No. Entonces, si hay una brecha para que se puedan desarrollar empresas importantes en la frontera que creen empleo, que creen riqueza, que creen encadenamiento productivo. Eso es que se está promoviendo. Entonces, ¿por qué hay que torpedear esa ley? Al contrario, lo que tenemos que mejorarla. Pero no torpedearla. Le están pidiendo que la deroguen pura y simple. Oye. Y que hay gente que lo quiere en todo, sobre todo un sector empresarial, lo quiere todo. Y el Estado siempre servirlo, se lo da todo, sin problema. Y nosotros somos fronterizos. Tú eres de la zona de amortiguamiento de la frontera, que es la propia frontera. Entonces vamos a pelear para que esa ley no sea derogada. Así es. Y que amplíen su marco de acción, que amplíen los beneficios, que hagan más atractiva la inversión en la frontera y que se dejen de pendejadas, hombre. Como tú dices, lo quieren todo. El señor doctor Balaguer, es que son insaciables. Sí, lo quieren todo. Yo vi que entró por ahí el doctor Daniel Bertré. Doctor, que no nos pase como ayer. Que hable Daniel Bertré. Usted está ahí ya lo vi. Buen día, doctor. Muy bien, muy buenos días. Active la cámara, ahí está. Ahí está. Estaba tratando de transferirme para otro equipo. Ah, bueno. Me mandaron el link por WhatsApp. Ah, sí, yo lo mandé por WhatsApp. Buen día, doctor. Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo se siente? Ahí está Leandro Campos, también. Ah, Leandro, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, doctor. Señor. ¿Tiene tarea pendiente usted? Sí. ¿Usted tiene un retorno, doctor? Sí, estoy tratando de eliminarlo. Ok, entonces, sí, tiene un retorno bien feo. Son las 15, vamos. Parece que ahora sigue. No, siga resolviéndolo, doctor. Baje su equipo. Baje el volumen del equipo. Bueno, entonces, nada, queremos decir eso de la ley 128-01, que la vamos a defender. La vamos a defender.
una zona que, por ejemplo, en Pedernales, de repente había muchas fuentes de empleo, o mejor dicho, había muchas fuentes de empleo, y de repente no quedó ni una, se fueron todas. Hey. Entonces, si hay alguna posibilidad de que se instale un negocio importante allí, bueno, hay que propiciar para que eso ocurra, y no abrirle fuego como está ocurriendo con la ley. Con la ley 128. Así no. Así no. Siempre la frontera es como la parte del gusarapo, tiene la cabezota grandota y va disminuyendo y la colita es un hilito. Así es la frontera. La colita del gusarapo, la cabezota en la capital y la grande provincia y la frontera es convertida en una zona muy depauperada. De hecho, en Elías Piña, según el mapa de la pobreza, Elías Piña tiene los mayores niveles de pobreza de la República Dominicana. Pobreza y pobreza extrema. ¿Y otras? ¿Y esas no algunas provincias? No solo marginalidad. Y eso también es un estadio sociológico, la marginalidad, la pobreza extrema. La gente la marginalidad está aquí en los barrios de la Santo Domingo. Exactamente. Pero allá es extrema y busca las infraestructuras que hay allá. No, eso no hay nada. No hay eso nada. Es muy limpio. Sí. Es un botado. Es un botado, ¿verdad? Es un conuco que era y después ya de esos hombres araganes de los pueblos. Tú estás recuperando todo el lenguaje de ya de fronterizo. No, pues yo no sé cómo las hermanas Sánchez perdieron el acento. No, yo mantengo yo mantengo mi acento y mi acervo fronterizo. Sí. Bueno, vamos a hacer si hacemos la pausa, a ver si Daniel ya se conecta. Sí, vamos a la pausa. Okay. Estoy aquí. Bueno, vamos a la pausa, doctor, y regresamos con usted. Muy bien. Con el asunto resuelto. Bien, venimos de inmediato a seguir conversando con el doctor Daniel Beltré, que yo dije que es abogado, historiador, poeta y político. Venimos con él ahora. Estamos conversando, bueno, seguimos en geopolítica y vamos a conversar ahora con el doctor Daniel Beltré, que es, entre otras cosas, abogado y también político. Le decía, le preguntaban, bueno, vamos fuera de cámara y ahora le damos los buenos días de manera formal. Le preguntaba fuera de cámara cómo se están manejando los abogados, y el doctor Daniel Beltré es un abogado de mucho tiempo y que maneja muchos casos con esta virtualidad, y eso, ese trastorno que le cayó a todo el mundo y por supuesto a los abogados que no pueden postular de manera presencial, pues todo ahora es virtual hasta que todo se resuelva, y ha habido muchas quejas del Colegio de Abogados y de abogados de manera particular, e incluso instancias y decisiones del Tribunal Superior Administrativo ordenándole al Consejo del Poder Judicial que reabra los tribunales. Pero hay una realidad, que en un caso donde haya, digamos, 3 imputados, hay 3 abogados, están los 3 imputados, están los testigos, está el Ministerio Público, están los jueces, si es un tribunal colegiado, están los alguaciles, y cuando viene a ver en una sala hay 15 personas, doctor. Así es. El distanciamiento se rompe. En algunos casos, el tribunal ha pretendido crear los espacios
para resguardar el distanciamiento, pero siempre eso se vuelve quimérico. Yo pienso que las audiencias virtuales, en tanto en ensayo, constituyen un problema procesal, pero poco a poco nos hemos advertido de que en el ámbito civil, en el ámbito inmobiliario, en donde prácticamente el abogado va a presentar conclusiones, las cosas son más llevaderas. Cuando los procesos demandan de debates, de grandes aclaraciones, ponderación de documentos y pruebas de cualquier género, eso se complica. Sí. Yeah. Y entonces un desacato que es casi un desacato, es una aberración. Es como un desacato entendible el que hizo el Ministerio Público, el Poder Judicial con la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Sin dudas, sin dudas. Pero el principio de realidad a veces está por encima de cualquier decisión. Y la verdad es que vivimos en tiempo de pandemia, y una pandemia que amenaza a diario con barrer la civilidad. Eso es lo cierto. Sí, sí. O sea, doctor, hablando de realidad que dice usted, ¿cuál es la realidad con relación a la sentencia o la resolución de la Junta Central Electoral que deja fuera de los partidos mayoritarios al partido Fuerza del Pueblo, que ha creado todo un revuelo en la sociedad política en la República Dominicana y debate los especialistas del derecho, y usted es uno de ellos? Su opinión vale en este momento. Bueno, la Junta Central Electoral ha dictado un reglamento en sede de error. Los errores en los anales judiciales son muy frecuentes. Hay literatura inacabable que dan cuenta, ¿no? Que da cuenta sobre los errores judiciales y sobre los errores también en sede administrativa. De hecho, en los procesos de formación de la ley existen errores. Por eso con frecuencia, ¿verdad?, se apela a la necesidad de que se modifique un determinado texto legal porque ha sido mal concebido en lectura contraria a lo que aconseja la realidad. Y la Junta, lógicamente, ha hecho práctica, asumo que inadvertidamente, del error. El artículo 61 de la ley 3318 sobre partidos políticos no habilita autorización para el comportamiento procesal de la Junta Central Electoral. En otras palabras, los literales 1, 2 y 3 organizan un catálogo de oportunidades para que los partidos, conforme a determinados porcentajes, teniendo como base imponible, base de cálculo, los votos válidos del último proceso electoral, puedan concurrir a los procesos de financiación externa que organiza el Estado. Pero la Junta se ha tomado la libertad de distinguir donde el legislador no distingue. Conducta prohibida, porque donde el legislador no hace distinción, el intérprete no puede hacerla, le está vedado. Ciertamente, cuando la ley es oscura, ambigua, insuficiente, tiene que haber una solución. El juez, sobre pretexto de esas vicisitudes, no puede negarse a juzgar. Esa es una discusión de origen en los días de formación del Código Civil. Uno de los grandes pensadores del derecho, Portali, hubo de escribir un ensayo voluminoso sobre el problema de la formulación judicial de derecho en ocasión de estas dificultades. Y es de él la redacción del artículo 4 del Código Civil que autoriza al juez a buscar una solución. Pero esa solución hay que construirla de conformidad con los principios generales del derecho, lo que no ha ocurrido en la especie. El juzgador, el intérprete, en ocasión de administrar un determinado texto legal, una disposición legal afectada, dañada por el vicio de la oscuridad, de la insuficiencia, de la ambigüedad, en fin, de la contrariedad, se ve obligado, lógicamente, a construir una solución. En el caso de las familias romano-germanistas como la nuestra, en donde el derecho no es de formulación judicial, contrario a lo que ocurre en Common Law, por ejemplo, y en algunos países filosóficos religiosos. Entre nosotros, el derecho de formulación legislativa,
y excepcionalmente en estos casos se le confía al intérprete o al juzgador buscar una solución, pero esa solución tiene que buscarla conforme a los principios de legalidad, al principio de proporcionalidad. Un juez no puede hacer una decisión, o un administrador de disposiciones legales no puede hacer una disposición que de alguna manera constituya un mal mayor al que procura corregir. De ahí que tenga que manejar con sujeción al principio de proporcionalidad sus decisiones. Igual el principio de razonalidad. La Junta ha desafiado el principio de razonalidad. ¿Y cómo lo ha desafiado? Bueno, ha pretendido creer que una persona tiene 3 votos. Cuando la Junta dice que suma los 3 niveles de participación electoral, es decir, el nivel presidencial, el nivel senatorial, ya en ámbito congresual, y los votos de los diputados, lo suma para luego dividirlo entre 3. Antes de dividirlos, antes de apelar a esa operación aritmética, incurre en el error de creer que está sumando 3 votos, pero el ciudadano solo ejerce el voto una vez. Lo que ocurre es que está autorizado a expresar ese voto a través de distintos niveles. Entonces, si usted suma los votos antes de que los divida la Junta Central Electoral conforme a este reglamento, se va a advertir que son más los votos entonces que los votos materialmente sufragados. Que los habitantes del país. Pero claro, mucho más habitantes que lo que tiene el país, o que los que tiene la nómina electoral, el censo electoral, el padrón electoral. Es un absurdo. Entonces eso está en contra del principio de racionalidad, con principio de orden constitucional, como lo son todos los que he mencionado. Ahora, donde la Junta realmente termina de equivocarse. Doctor, póngase un chin más lejos, perdón, doctor, sí. Póngase un chin más lejos de la cámara, que está muy cerca. Sí. Sí. Bueno, estas experiencias necesitan de correctores. Ahí mejor. Ahí. Donde la Junta realmente profundiza su vocación, su militancia en el error, es cuando decide favorecer a 2 partidos y perjudicar a más de 20. Es decir, a todo el sistema de partidos restante, dañarlo sensiblemente, y con esto, lógicamente, vulnera el principio de favorabilidad. He oído a más de una persona decir, bueno, pero ¿cuál es el derecho fundamental? Porque el principio de favorabilidad, conforme al artículo 74 de la Constitución de la República, está habilitado para la protección de un derecho fundamental lastimado. Y yo le respondo que estos principios son transversales a todos los procesos de interpretación y aplicación de la norma. No importa la categoría del derecho violado, no importa la jurisdicción o la materia ante la cual se tenga bien invocar. Son principios transversales, pero más aún, hay una nota en la que no se detienen estos científicos, y es que la Constitución no es un código cerrado. La Constitución no es tan solo la suma de los artículos que la componen, que la integran. La Constitución es también lo que en buen derecho se conoce como bloque de constitucionalidad. De manera que los tratados, las convenciones internacionales que regulan, digamos, la protección de derechos de todo orden, forman parte de la Constitución de la República. Y estos principios han sido consagrados en más de un instrumento supranacional. Son los llamados derechos, solo que aquí están positivizados en el caso nuestro, los llamados derechos innominales de que habla la Constitución, el derecho constitucional norteamericano. Cuando a principios del siglo XX la Suprema Corte de los Estados Unidos dejó sin efecto el salario mínimo y dejó sin efecto la jornada laboral, porque entendía que violaban la libertad contractual. No importa si era fundamental o no ese derecho, pero violaba una libertad. Lo estimaba así la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué era lo que estaba consagrando? Un derecho que no estaba en la Constitución, y que la propia Constitución norteamericana
protege ese ejercicio cuando establece que la Constitución está referida al conjunto de los derechos que ella consagra y a los que el pueblo ha querido consagrar. A los que el pueblo ha querido consagrar. Eso es muy subjetivo, por eso se habla de derechos innominados, porque no están en el texto constitucional. Entonces, lo que estaba defendiendo desde entonces la Corte Suprema de los Estados Unidos era justamente este catálogo de principios que vienen a proteger la convivencia pacífica, la cohabitación, el buen orden, el ordenamiento de que habla el artículo 6 de nuestro Código Civil, y viene a defender, perdónenme también, el orden público económico que informa todas las expresiones de superestructura de una sociedad. Doctor, en ese orden, doctor, ¿usted cree que, yo estoy convencido de eso, que la Junta debió tomar como parámetro las elecciones que son nacionales y únicas, que es el nivel presidencial, básicamente? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Y segundo, ¿qué cree usted que va a pasar aquí en adelante? ¿Cuál es el mecanismo que usted va a escoger para defender ese derecho? Y para que siga ahí y complete todo el cuadro que le planteamos, está el voto disidente de la miembro titular de la Junta, que es Dolores Fernández, que ella habla de que si se va a medir como última elección y se va a tomar en cuenta lo que hace referencia el doctor al artículo 74 de la Constitución, inciso 4, debería ser lo más favorable, que es el voto presidencial en el caso de la fuerza del pueblo. El voto para senadores en el caso del PRD y para diputados en el caso del Partido Reformista. O sea que entonces pasarían a ser 5 partidos lo que superarían el 5% para el fin de la financiación. El voto de la magistrada, de la doctora Dolores Fernández, se me ofrece impecable. Es en lo que yo creo, en el ensanchamiento de los horizontes de la participación política, no en la restricción. Ciertamente el nivel presidencial es el más representativo de todos, pero ¿y los partidos que no lleven, por ejemplo, una candidatura presidencial y que pudieran eventualmente llevar candidaturas a diputados en varias partes del territorio nacional, como ocurre, y terminen sumando el 5%, el 5% en relación con los votos válidos del último proceso? O con estos ejemplos materiales que ella ha puesto en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que tiene el 5% de los votos válidos en lo que toca a la participación senatorial, a la candidatura senatorial. Decía que efectivamente la candidatura presidencial es la más representativa, porque si un partido lleva un candidato a presidente de la República, entonces se ha tributado electoralmente o se pudiera tributar en todo el territorio nacional. No así cuando resulta en otros niveles. Sin embargo, es loable la protección de ese porcentaje cuando se alcanza a pesar de no haber llevado una candidatura presidencial propia. Eso habla de una fuerza real, de una expresión política real, materialmente real, bien contenida, y con eso no se puede barrer. Hay que recordar que es la propia ley la que autoriza la fragmentación del voto, ¿no? Es decir, una persona puede, siendo simpatizante de una candidatura presidencial, apoyar a su candidato y moverse hacia otra boleta para apoyar a un candidato a senador o a diputado de otro partido. O no votar por ninguno. O no votar por ninguno. Pero en cualquier caso estamos hablando de la fragmentación que está autorizada, la fragmentación del voto. Es decir, ahí no hay una repetición. No hay una repetición, porque si yo voto por el candidato presidencial y la ley me autoriza a mí a expresar mi voto en distintos niveles, no es que yo estoy repitiendo mi voto en otro lugar, porque yo no podría en esa otra boleta, por ejemplo, votar por el candidato presidencial que encarne esa boleta, pero lo puedo hacer por el diputado o el senador, y es igual que si lo hiciera en mi propia boleta.
son expresiones de excepción que organiza la propia ley. Entonces, bueno, me parece que hay que protegerlas. De manera que yo siento igual que esos partidos, habiendo merecido el favor del electorado en el porcentaje que se denuncia o que se prueba más bien, merecen de igual modo una corrección a la ofensa de sus derechos electorales. En el caso del Partido Fuerza del Pueblo, de cuya dirección usted es parte, ha pedido a la Junta, a la propia Junta, el primer paso fue pedirle a la Junta presentar un recurso de revisión. Casi siempre esos recursos de revisión, la historia, y usted la conoce más en ese ámbito que yo, que nosotros, no tienen éxito. Porque la Junta, el juez o el tribunal reciben el recurso de revisión y dicen, bueno, pero nosotros actuamos conforme a derecho, porque lo fundamentaron en la primera decisión. Casi nunca eso tiene efecto. Bueno, el próximo paso sería entonces, ¿cuál, doctor? Mire, yo, continuando con el planteamiento primario, que ahora bien lo refuerza Nelson, digo lo siguiente. Esa Junta está integrada, es lo que a mí se me ofrece rápidamente, es lo que yo entiendo, es lo que conozco por gente íntegra. Ese es un principio que a mí hay que movérmelo. Y además por gente capaz. Conozco prácticamente a todos sus integrantes. Los conozco. Y yo pienso que el recurso de retractación, contrario a esa experiencia, ¿verdad?, que todos desafortunadamente acumulamos, podría tener éxito. Yo pienso que una ponderación correcta de las circunstancias puede generar una revocación del reglamento y la emisión de la decisión que espera el país. Que espera el país, porque ayer ya no era la fuerza del pueblo quien impugnaba el reglamento. Ayer un colectivo de partidos que superaban los 20 partidos, incluidos partidos que fueron aliados con el PRM, están impugnando el reglamento. De manera que nosotros estamos esperanzados en una decisión favorable. No favorable a nosotros, favorable al sistema de partidos. Estamos confiados. La retractación es para eso. La retractación es para eso. Lo que ocurre es que aquí hay una subcultura de no dar el brazo a torcer. Y entonces la gente dice, no, él no se va a retratar. No, la retractación es una oportunidad procesal para eso, para crecerse desde el ámbito en que se desempeña una determinada función pública. Para eso es. Ahora, si viniere, no fuera de provecho, si viniere contrario a nuestros intereses electorales, políticos, la decisión esperada, entonces la recurriremos ante la jurisdicción competente, que de eso no le quepa a nadie la menor duda. Porque la mejor manera de criticar una decisión es ejerciendo una acción recursiva. Eso haremos. Muy bien, vamos a la pausa y venimos de inmediato a completar la jornada del día de hoy conversando con el doctor Daniel Beltré, que ya ustedes ven la capacidad expositiva que tiene. Es un hombre locuaza. El doctor Daniel Beltré. Y eso que no lo vamos a meter en poesía y eso. Agotaríamos el programa entero. Vamos a la pausa. Con el doctor Daniel Beltré, que es abogado, historiador, poeta y dirigente político. Doctor, siguiendo con el hilo de esta, no ya de la fuerza del pueblo, sino del espectro político general, mucha gente se alegra, yo no sé con cuál razón, se alegra de que le den estos golpes a los partidos, porque supuestamente eso limpia el ecosistema de partidos, que hay muchísimos partidos que son bisagra, que no deberían existir. Una aberración en cuanto se refiere
al fundamento de la democracia, que es la diversidad de partidos. Entonces, cómo se compagina usted un criterio democrático y al mismo tiempo aboga porque eliminen expresiones de la democracia? Bueno, es una expresión del hartazgo político. A veces la gente ha terminado en más de una ocasión decepcionándose del ejercicio, ¿verdad?, de los partidos políticos, sobre todo en ocasión de la toma del poder, del abandono de la palabra empeñada, porque no quiero decir promesa, se trata de pactos abandonados. No olvidemos el célebre adagio latino, ¿verdad? Pacta sunt servanda. Eso está en la médula del ciudadano. Los pactos han de ser cumplidos. Y la gente termina arruinada en sus creencias, en sus esperanzas. Pero muy pronto tendrá siempre la capacidad de recomponerse. La democracia tiene que ser financiada. La democracia tiene que ser financiada. Que haya que regular el orden, la manera en que opera, en que se exprese esa financiación. Muy bien, muy bien. Yo comulgo con la gente que así piensa, pero tratar de aniquilar la financiación externa es un absurdo, porque entonces se operaría en unos ámbitos que pudieran ser mucho más perjudiciales para los compromisos que se contarán una vez se llega al poder. ¿Qué dice la historia sobre los partidos que han entendido la toma del poder debe ser lograda como quiera? Una convicción maquiavélica, ¿verdad? Del fin. Una concesión errátil de la consecución del fin. Bueno, se han aliado a actividades ilícitas, tráfico de armas, tráfico de droga, hasta trata de personas, trata de personas. Hemos visto más de un personaje vinculado a la política que a su vez está urdimbrado con la trata de personas. Doctor. Entonces, es una manera de evitar esto, construyendo una oportunidad pública de financiación, ¿sí? Claro. Mire, doctor, yo lo vi a usted de manera vehemente defender a sus compañeros de partido en el pasado, en los tribunales. ¿Cómo usted califica la lucha contra la corrupción que ha encabezado este gobierno, este periodo? ¿Cómo usted lo evalúa? Y segundo, de manera puntual, el presidente de la República ha emitido una orden ejecutiva que elimina el DIPCAN, es decir, la Dirección de Droga, de Narcóticos de la Policía Nacional. ¿Cómo en ese contexto general? ¿Cómo usted? Mire, a mí se me ha confiado ahora en sede del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, coordinar la mesa temática que tiene a su cargo la formulación de las políticas nacionales y el rol de oposición. Y desde ese escenario he defendido y defiendo una oposición inteligente, consecuente, civil, cuando digo civil, apegada a la civilidad, una oposición veraz, que pueda trascender, ¿verdad?, a las miserias, a las subalternidades de las coyunturas. Yo creo que al gobierno hay que darle la oportunidad de que construya, digamos, sus escenarios e ir acompañándolo en la construcción de esas respuestas que tanto requiere, que tanto demanda la sociedad dominicana, porque venimos realmente de un ejercicio completamente perdido del poder. Eso no quiere decir que nos acojamos a nivel alguno de connivencia, de entendimientos ocultos en absoluto. Yo hablo de planteamientos políticos públicos que permitan a este gobierno, qué sé yo, mostrar su musculatura, no entrarle a palos todos los días por cualquier cosa. Hay una cadena de errores que se cometen en el ejercicio del poder cuando lógicamente se comienza esta tarea. Por lo que creo que el gobierno está haciendo sus esfuerzos. No tengo la menor duda.
que a veces falta imaginación, sin duda, que a veces no escucha, también, pero hay que insistir en la posibilidad de acompañarle en la construcción de un mejor destino para el país. Y yo, honradamente, en eso es que milito. Bueno, hay una crítica que viene de otro sector político que quisiera que, como te señala, al gobierno le entregaran a palos todos los días. Absurdo. Eso es absurdo, porque primero hay un escenario nacional y mundial que obliga a la condescendencia. Los partidos de oposición a ser un poco condescendientes, si no anuentes en todo, pero por lo menos condescendientes, y entender que hay una situación difícil, pero en el PLD quisieran que todos los días le entraran a piñazos al gobierno. Entonces le acusan a la fuerza del pueblo de tener supuestamente un entendimiento oculto para no hacerle oposición fuerte al gobierno. Sí, ese entendimiento no existe. Es decir, el entendimiento es con la civilidad. El entendimiento es con una nueva forma de hacer política, de encarar los problemas nacionales. El entendimiento es con la interpretación correcta de lo que está ocurriendo, como has dicho bien, Nelson, a nivel mundial. Estamos inmersos en una pandemia que nos cerca a todos y nos cerca por igual. Entonces, un poco de entendimiento, de inteligencia para manejar esta coyuntura, sin lugar a duda, con rango de infortunio, no viene mal. Yo no soy dado a examinar lo que ocurre en el PLD. Yo ingresé a ese partido de la mano de Juan Bosch cuando no había cumplido 18 años y me he ido de ese partido y sé por qué me he ido. Y no tengo por qué estar regresando permanentemente como un tutor de lo que ellos hacen o no hacen, dicen o no dicen. Yo siento que se trata de un partido y fundamentalmente su dirección que tuvo la oportunidad de la trascendencia y la cambiaron por un puñado de denarios, por circunstancias miserables. Y entonces no me ocupo de eso. Yo prefiero ocuparme de estos temas en la forma en que lo hago. No creo que nadie pueda acusarnos de connivencia alguna con el gobierno, la administración de turno. Simplemente estamos haciendo ejercicio de una política absolutamente nueva, despejada de todas esas miserias que a veces en los propios partidos hay alguien que las inocula y no nos advertimos de que lo está haciendo y nos lleva a unos radicalismos que son innecesarios y que más que nada lo que hacen es lastimar la civilidad. Son innecesarios e improductivos a veces. Bueno, casi siempre improductivos. Siempre improductivo, Nelson, siempre improductivo. Además, a veces no hay ninguna piedad en su formulación. Están totalmente despojados de una opción verdaderamente humana, pura y simplemente inspirado en egoísmos, en espíritus completamente pervertidos. Entonces, bueno, nosotros no estamos en esa dirección, punto. Si eso es connivencia, pues efectivamente somos conniventes. Bueno. Ya. Nos queda un minuto, sobre la, 2 minutos, ¿no? Okay, sobre lo del DICAN, sobre la propuesta de eliminar la bueno, sí, el DICAN no abordó eso. DICAN dentro de la Policía Nacional. Bueno, no lo advertí. Estoy muy malo tratando temas policiales, pero yo particularmente la celebro. Yo pienso que el DICAN, que había sido concebido como un instrumento, digamos, necesario en su día para erradicar, en ocasión de la persecución del delito, una serie de miserias, ¿verdad?, que venían fracturando el ordenamiento social, perdió su misión. Y eliminarlo, desde mi punto de vista, correctísimo. Sí, porque la idea era supuestamente perseguir el microtráfico, pero al contrario, lo que está es incentivado. Claro, sí. Claro. Eso se ha convertido en un azote en los barrios de Santo Domingo. Terminó formando parte de todas esas Exactamente. Exactamente. Hace muy bien el presidente de la República con eliminar esa. Sin duda. Yo creo que sí. Sin duda. Gracias, doctor. Bueno, un gran honor, Nelson, y a mi querido amigo, ¿verdad?, que cuando entienda que debo honrar cualquier compromiso pendiente. Bien, Leonardo.
Complacido, complacido. Tú eres un hombre locuaz. Sí. Siempre muy bueno. bien. Muy bien, doctor. No, Gracias, doctor. Entonces, Gracias. Feliz día. y gracias a ustedes también por su atención este día. Hemos conversado con el doctor Daniel Beltré, abogado, literato y político. Así que ya ustedes vieron que hubo una buena participación. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica.